Cordial saludo. Les habla Lina Pulido de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Hemos iniciado este ciclo de programas para pensar el lugar que hemos tenido las mujeres en el sostenimiento de la democracia de Colombia. En el programa anterior les habíamos comentado que este es el resultado del trabajo conjunto que venimos realizando en un grupo de más de 240 personas, donde nos hemos dado la tarea de reflexionar sobre los asuntos coyunturales de nuestro país, pero pensarlos desde una reflexión que va más allá de la opinión vacua y va más allá también del fanatismo que genera a veces la situación política de nuestro país. Entendemos el ejercicio democrático como un acto de tensión entre dos asuntos. De un lado, una discrepancia leal y de otro lado, el consenso que nos ayuda a salir del aislamiento y de la ruptura de los vínculos sociales. Esas dos fuerzas nos hacen pensar que es fundamental este ejercicio de pensar sobre nuestro país y en esta ocasión de pensar en particular sobre las mujeres y sobre nuestro lugar en el sostenimiento de la democracia de Colombia. El primer programa que hicimos tenía que ver con esa introducción y en este queremos conversar específicamente sobre qué pasó con las mujeres durante el conflicto armado, cuáles son esos impactos diferenciales que marcaron nuestros cuerpos y marcaron nuestros espíritus, pero también para que sobre esa base podamos seguir construyendo futuro y también podamos pensar cómo las mujeres han reconstruido y han sido también garantes del cuidado de la vida y de los territorios. Quisiera comenzar este programa con un poema que me parece muy pertinente para lo que continuaremos conversando. Es un poema de la poeta colombiana Piedad Bonet y se llama Las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Como lo habíamos planteado en el programa anterior, nuestro punto de partida serán siempre dos documentos que consideramos fundamentales para cualquier colombiano. En primer lugar, el informe de la Comisión de la Verdad y en particular ese tomo que se denominó Mi cuerpo es la verdad. En segundo lugar, analizaremos cómo el gobierno de Gustavo Petro ha integrado esas necesidades que se encontraron en ese informe de la Comisión de la Verdad dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en primer lugar, plantearemos desde lo que encontró la Comisión de la Verdad cómo las mujeres en los territorios son las encargadas de ejercer las labores del cuidado, de la familia, del hogar y del sostenimiento de los vínculos sociales. Ya también en una misión anterior hemos también establecido que no nos interesa partir de una figura esencialista de las mujeres. Sin embargo, sí es claro que ese es uno de los roles principales que han ejercido, sobre todo en las comunidades rurales, pero además porque ese rol es fundamental para comprender cuál ha sido el lugar en el conflicto armado. Primero, porque las mujeres suelen permanecer en sus territorios, en esos lugares donde han construido la vida, y por tanto, controlar la vida de las mujeres ha sido un sinónimo o ha sido una forma en la que todos los grupos armados y también ilegales y legales han buscado controlar los territorios. Decíamos también que la violencia que se ha ejercido contra las mujeres en el conflicto armado ha sido diferente a la que se ejerció sobre los hombres. No decimos más grande, más importante, no es una cuestión de establecer jerarquías, pero sí es una cuestión de decir fue diferente y por tanto requiere pensarse también de manera diferente. Y uno de esos asuntos que lo hacen diferente es, por ejemplo, la gran incidencia de violencia sexual en las mujeres, que además fue una violencia sexual que se ejerció de manera que fuera una forma de castigo y de control para los grupos armados, para las comunidades. Fue también una forma de esclavitud, una forma de dar incentivos dentro de la guerra, una forma de recompensar también a los hombres dentro del conflicto. También
Es importante pensar precisamente por ese asunto que habíamos dicho de que son las mujeres las que suelen permanecer en los territorios y sostener los vínculos sociales, que desplazar a las mujeres significaba desplazar en general a las comunidades y a las familias. Las mujeres rara vez salen de su territorio solas. En general, cuando ellas abandonan un territorio, lo abandonan con todo, con sus hijos, con sus padres. Es decir, que esto es un asunto fundamental para pensar por qué es distinta la violencia ejercida por las mujeres, para las mujeres en este caso. El informe de la Comisión de la Verdad establece muchas claridades sobre las diferencias de las formas en las que se ejerció la violencia por los diferentes grupos en conflicto. Fue diferente la forma en la que fueron víctimas de las guerrillas, de los grupos paramilitares, del ejército o del narcotráfico. Sin embargo, pensar en que fue diferente no significa que no haya unos puntos en común. En todos los casos hablamos de una gran frecuencia de aparición de violencias sexuales y reproductivas, de mujeres que fueron expulsadas de la democracia, que no pudieron ejercer su ciudadanía, su derecho al voto, pero además que no pudieron ser elegidas o que fueron amenazadas, exiliadas, secuestradas o asesinadas por ejercer una participación política. Pero también hablamos de las mujeres que sufrieron el reclutamiento forzado por cualquiera de los grupos que estaban dentro del conflicto. Entonces, profundicemos en esos impactos que fueron diferenciales en las mujeres. De un lado, esos impactos en el cuerpo y en la identidad individual y en la identidad colectiva. Hay que partir, como siempre, de ese impacto que tuvo el lenguaje, un lenguaje que fue sexista, que fue estigmatizante y que fue violento. Y nos interesa pensar el lenguaje porque el lenguaje refleja también un pensamiento y porque en esa comunión de pensamiento y lenguaje vemos unas acciones muy particulares de las que fueron víctimas las mujeres durante el conflicto. También hablamos de un cierre y de una negación de espacios políticos. Para esto vamos a dedicar un capítulo completo, sin embargo es importante mencionarlo como uno de esos impactos diferenciales de las mujeres. También hablamos de la pérdida de redes de apoyo, del desplazamiento y cómo el desplazamiento además desencadenaba la separación de las familias, cómo además esa pérdida de redes de apoyo implicó un incremento de la pobreza, un desplazamiento hacia las ciudades donde las mujeres tuvieron que someterse a las condiciones de trabajos precarios y además de un abandono casi total del Estado, donde ellas llegaron a las grandes ciudades con sus hijos a defenderse por su cuenta, sin necesidad, sin ninguna garantía del Estado ni de la sociedad en general. También hablamos de una generación de redes sociales, de relaciones simbólicas que fueron generadoras de culpa, donde las mujeres se vieron obligadas al silenciamiento, al desplazamiento, a la renuncia de sus liderazgos y de su participación política, de violencias sexuales y reproductivas, en donde encontramos el aborto, la maternidad o la planificación forzada, la gran proliferación de enfermedades de transmisión sexual, los daños al sistema reproductivo o a la capacidad de sentir placer de las mujeres y la negación al acceso de la información y a los servicios de salud. También hablamos de aquellos impactos contra las mujeres negras, indígenas y campesinas, que sufrieron no solamente por ser mujeres, sino por hacer parte de cualquiera de estos grupos. Allí encontramos repercusiones muy importantes en la pérdida de la cultura, en la pérdida de la producción de sus tradiciones, de sus prácticas espirituales y ancestrales, en la pérdida también de una gran cantidad de lenguas. A veces nos es difícil pensar cómo el conflicto armado también acabó con gran parte de esas culturas y que allí todos los colombianos hemos perdido una gran riqueza, hemos perdido una gran parte de nuestras raíces y seguramente para siempre, seguramente son partes de nosotros que permanecerán desconocidas. Como impacto también hablamos de la agudización de la pobreza estructural, de las mujeres que perdieron sus bienes, sus ingresos, su capacidad adquisitiva, de la explotación laboral a la que se vieron sometidas en las grandes ciudades, pero también hablamos de las pérdidas, de los duelos, de la forma en la que se reconfiguraron las familias, de cómo ellas afrontaron muertes y desapariciones de sus seres queridos, cómo esas separaciones se dieron también en el marco de esa transición
del campo a la ciudad y cómo además la violencia pasó de generación en generación. El informe de la Comisión de la Verdad en este capítulo es supremamente duro y yo creo que tiene que ser así de duro y tiene que ser así de incómodo de leer para que las personas que tal vez tuvimos el privilegio de estar en las ciudades y que no vivimos el conflicto por cuenta propia, sepamos que eso ocurrió en nuestro país y sepamos que esa fue parte de nuestra historia y que debe incomodarnos y que debe dolernos a todos. Entonces, este es un apartado que hay que tomar con pinzas, hay que tomar con toda la fuerza de espíritu, pero siempre pensando que la incomodidad es una señal de que necesitamos recuperar esa sensibilidad humana que nos ha quitado la guerra. Tenemos también impactos que son de larga duración, que significan la continuidad además de la violencia y de la impunidad. El informe está lleno de casos, de testimonios, de personas que han dicho que han contado sus historias y que además han planteado que por fin han podido narrar su historia, pero además que es la historia de la injusticia, que es la historia donde los actores armados continúan viviendo sus vidas, continúan en libertad y donde no ha habido realmente una forma de restablecer y de resarcir el daño que se le causó a esas comunidades. Entonces, esta impunidad también nos habla de la victimización, de la pérdida de la confianza en las instituciones del Estado. Y allí nos encontramos con las audiencias de la Justicia Especial para la Paz, donde vemos a las mujeres sentadas en primera fila, mirando de frente a sus victimarios y diciendo que es necesario legitimar ese dolor que ellas vivieron para poder comprender qué fue lo que sucedió en este país. Esto es solo una pequeña parte de lo que trae el informe de la Comisión de la Verdad en este capítulo sobre impactos, sobre qué fue lo que le sucedió a las mujeres a lo largo del conflicto armado. Sin embargo, como lo hemos planteado, nos interesa también cómo el gobierno de Gustavo Petro ha trazado un plan, cómo ha pensado estrategias desde el Plan Nacional de Desarrollo para tratar de resolver y si no resolver, por lo menos crear las condiciones para que empecemos como sociedad a reconstruirnos en estos daños que ha causado el conflicto armado. En el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro, las mujeres aparecen como el centro de la política de la vida y de las transformaciones de la sociedad. Desde el discurso que dio Gustavo Petro ese 7 de agosto del año pasado, él ha puesto en el centro de todo que el cambio es también con las mujeres, que esas mujeres deben ser reconocidas históricamente por el papel que han desarrollado como defensoras de la paz, de los recursos naturales, de la democracia y de la vida, que no se pueden avanzar en esa Colombia potencia mundial de la vida mientras no se garanticen los derechos sociales de las mujeres, mientras persistan las barreras y las brechas de género en materia de economía, social, de política, que es necesario pensar también esa división sexual del trabajo que impide tener una autonomía económica de las mujeres y un tiempo para el disfrute de la vida, que no es posible seguir pensando que las mujeres ingresan al mundo laboral, pero aún así continúan con la carga del trabajo del hogar, que todas esas estructuras que son sociales deben también ser repensadas. En este Plan Nacional de Desarrollo hay varios datos que es importante que los colombianos conozcamos, que tienen que ver con cómo el desempleo de las mujeres está 6.7 puntos por encima del desempleo de los hombres, que además ellas ejercen el doble del tiempo en actividades del cuidado y que son actividades no remuneradas. Además, que solo el 36% de las mujeres de este país son propietarias, que solamente ocupan el 30% del Congreso de la República y que solamente son el 18% de los cargos elegidos por elección popular en Colombia. Eso significa que se requieren cambios profundos en las estructuras económicas, culturales y sociales en nuestro país. Y entonces el Plan Nacional de Desarrollo plantea un apartado completo que es denominado Mujeres como motor del desarrollo económico sostenible y protectoras de la vida y del ambiente, donde se habla de todas las acciones para garantizar que las mujeres tengan prioridad para continuar ejerciendo estas labores de defensa de los territorios y de construcción de paz,
que tengan acceso al empleo, a la vivienda, a la salud, a la tierra, a la educación, que se cree el Sistema Nacional de Cuidado, que se cree un sistema educativo que de verdad le permita a las mujeres no acceder a los roles o a los trabajos o a las profesiones que tradicionalmente le han sido asignadas, sino que también puedan ingresar a esas carreras que se han denominado las STEM más, es decir, las carreras que están relacionadas con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería y con las matemáticas. Y todo el trabajo que tiene el Plan Nacional de Desarrollo está también muy enfatizado en términos de las garantías para el trabajo, donde las mujeres, por ejemplo, reciban orientación ocupacional que no tenga sesgos de género, donde exista también un cambio en las políticas del servicio público de empleo que enfaticen las mujeres, que les permita una flexibilización laboral también acorde a un rol tan fundamental para la sociedad como es el rol de la maternidad, pero también que les permita participar en organizaciones de trabajadores, que tengan representabilidad en los sindicatos y en los órganos de toma de decisión en las organizaciones. El gobierno de Gustavo Petro en su Plan Nacional de Desarrollo ratifica los convenios de la OIT como el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso, el Convenio 142 sobre desarrollo de recursos humanos y el Convenio 189 sobre las trabajadoras domésticas. Es decir, todo este tipo de políticas es necesario que todos los colombianos las conozcamos. No es posible, ni desde aquellos que hacemos parte de quienes seguimos y estamos de acuerdo y apoyamos el gobierno de Gustavo Petro, como tampoco es posible para quienes se encuentran en la oposición, hacerle un seguimiento realmente a lo que va a hacer el gobierno si no conocemos cuáles son las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y cómo este gobierno ha intentado también responder a las necesidades y a las verdades que han quedado registrados a partir de los acuerdos de paz de La Habana, de lo que nos da el informe de la Comisión de la Verdad y de todo lo que nos ha permitido también saber la Justicia Especial para la Paz. Con estas inquietudes, los invitamos a que continúen acompañándonos en las próximas emisiones de este ciclo sobre el papel de las mujeres en el sostenimiento de la democracia de Colombia. Muchas gracias.